Una de las cosas que nunca me canso de decir es que un agente inmobiliario es, ante todo, un vendedor. Y por si eso no te gusta, te diré que además lo es por partida doble. Primero, porque vende su servicio al propietario y después vende ese producto al comprador. Hoy me acompaña un auténtico profesional de las ventas, un fenómeno, alguien que además, sin ser agente inmobiliario, a día de hoy por lo menos, esta coletilla es importante, logró vender alguna que otra propiedad antes que el propio agente inmobiliario. Eric Schoenberg, muy buenas, amigo, ¿cómo estás? Hola, Bernardo, un gusto saludarte. Oye, un abrazo, gracias por la invitación. Hace tiempo que nos conocemos, te vengo siguiendo desde LinkedIn porque me apasiona el mundo inmobiliario y también tengo buen ojo para elegir a quién sigo. Me gusta mucho cómo hablan algunas personas, pero por lo general siempre termino siguiendo a quienes yo veo que tienen buenos resultados. Te lo agradezco mucho, Eric. Y por supuesto, como no, gracias por aceptar la invitación y compartir tu conocimiento en este canal. Bueno, antes Muchas gracias, Bernardo. de ir a la cuestión esta que hemos mencionado de cómo alguien que no es agente inmobiliario vende una propiedad antes que el mismo agente, cuéntanos un poquito si te parece quién eres y qué sectores has trabajado de las ventas, un poquito cómo empezaste. Buenísimo, gracias, Bernardo. Oye, llevo 15 años en ventas, he pasado por varios sectores, pero los últimos 12, 13 años me he desempeñado en la industria de medical devices, donde partí sin conocimiento y terminé formándome en el camino, estudiando una carrera relacionada con el área de tecnología médica también, para poder validarme un poquito más en esa industria, pero eh, siempre vendiendo. Eh, Recuerdo que en esta industria, en una entrevista que me llamaron para participar en un proceso, yo les dije, oye, mi formación es comercial, llevaba siendo vendedor de canal retail, consumo masivo, atendiendo grandes cadenas de supermercado un par de años. Y les dije, oye, mi perfil es de venta, no tengo background ni conocimiento en medical devices. Y me dijeron, oye, da lo mismo, participa, buscamos a alguien con perfil más de vendedor y la compañía acá se encarga de la formación. Así que bueno, eh, fui el primero en llegar, eso me dio tiempo para conversar un poquito con quienes me iban a entrevistar, mostrarme, que me conocieran. Para mi fortuna, los otros dos candidatos que habían quedado en la final llegaron atrasados ambos, así que eso me dio mucho más tiempo para poder desarrollar una breve relación de confianza con quienes iban a ser los tomadores de decisión, con la psicóloga. Finalmente, yo siendo el último que iban a entrevistar, terminé siendo el primero, porque los otros dos candidatos que sí eran de la industria y que tenían mucha experiencia en el área, llegaron tarde. Y bueno, tuve la entrevista, me fue muy bien. Dije, aquí básicamente la idea es que me conozcan realmente como soy. Me preocupé de llevar fotografías de algunos proyectos que había desarrollado en venta en la industria donde estaba, cosas que había logrado con creatividad, que lo pude mostrar de forma visual. Les llamó mucho la atención, lo encontraron interesante. La cosa es que les pregunté cuándo iban a tomar una decisión, me dijeron que se iban a demorar una semana. Esta entrevista final fue un día viernes por la tarde. La cosa es que ese mismo día viernes en la tarde me llama la psicóloga y me dice, Eric, felicitaciones, fuiste seleccionado. Queremos que empieces por favor el lunes. Ostras, Y qué yo le dije, bueno. oye, esto me toma por sorpresa porque me hablaron de que iban a tomar la decisión en una semana más. Yo tampoco tenía mucha fe en esto porque no tengo experiencia en la industria. Bueno, la cosa es que me eligieron a mí, me seleccionaron porque buscan a alguien con características más de venta. Yo tenía mucha ilusión de entrar a esta industria porque
a mí me mueve mucho, soy muy idealista en las cosas que me apasionan y soy del tipo de persona que todavía cree que el mundo puede ser un poquito mejor. Y sentía que en esta industria, que estaba relacionada con brindar calidad de vida, salud, ayudar a las personas que estaban sufriendo de alguna manera por su salud, eh, en esta industria yo podía aportar como un granito de arena, además de generar ingresos y desarrollarme económicamente también. Así que bueno, entré, me fue muy bien, entré a una multinacional norteamericana en un cargo muy por debajo de lo que yo tenía actualmente en la otra industria y me significaba un retroceso económico en un porcentaje pequeño, pero yo vi que había mucho potencial y que al año yo quizás podía estar eh, ganando un poquito más de lo que estaba eh, perdiendo al realizar este cambio. Así fue, me fue súper bien. Decidí, además de los entrenamientos que la empresa otorgaba, decidí comenzar a estudiar alguna carrera relacionada con el área de tecnología médica, porque dije, esta es una industria en donde quiero estar los próximos 10 15 años. Así que así fue, me fui cambiando con el tiempo a mejores trabajos en empresas bien punteras también, y finalmente los últimos 11 años los pasé en la empresa que dejé hace un año cuando con mi familia tomamos la decisión de irnos a vivir a España. Ostras, qué bueno. Me ha gustado mucho un detalle que seguro que la gente que se dedica a las ventas o entiende un poquito de esto, seguro que también lo ha percibido, o sea, le ha saltado el sentido de, ostras, aquí hay un detalle importante que es cuando has dicho que en esa entrevista, primero de todo, llegaste más que puntual, lo cual te dio tiempo para charlar un poquito con los que te iban a entrevistar, ganarte un poquito esa Correcto. confianza, con lo cual aquí ya podemos ver que aunque tú tengas un buen conocimiento, como podían ser los candidatos que llegaron más tarde, que digamos entraron antes que tú, eh, aunque tengas un poco más conocimiento técnico sobre la materia o más años de experiencia, como no te ganes esa confianza, en este caso, de los entrevistadores, pues poco hay que hacer. Y efectivamente, así como has dicho, pues a quien seleccionaron. O Correcto. sea, En cualquier proceso de venta, finalmente tú te vas dando cuenta que hay algunos pasos que se repiten. Y siempre al inicio hay un paso que es muy importante, que es lograr conectar o lograr desarrollar confianza con quienes vas a hablar, con quienes te vas a contactar, a quienes te vas a dirigir, porque eso permite que se genere un ambiente de confianza y seguridad que permita que ambas partes puedan ser honestos, puedan decir la verdad, puedan entregar información, y en la medida en que tú obtienes información válida, te permite en definitiva saber cuáles deben ser los siguientes pasos. totalmente, totalmente. Y entonces, Eric, una vez, digamos, dentro de la empresa, que como ya has dicho, nociones comerciales de venta ya tenías, pero en cuanto al producto no, cuéntanos, ¿cómo fueron tal vez esas primeras semanas o esos primeros meses? ¿Te costó un poquito adaptarte o fue algo más bien rápido? Oye, tenía que adaptarme rápido porque tenía una familia que mantener que dependía de mí, por lo tanto no podía darme el lujo de que esto no funcionara o que descubriera que esto no me gustaba. Entonces, en ese aspecto me encontré con muchos desafíos porque es una industria muy técnica en donde tú no puedes vender la moto, como dicen por ahí, Mm. no puedes eh, decir cosas que no sean realidad porque estás jugando con la salud de las personas. Por lo tanto, tuve que estudiar mucho, aprender mucho y me tuve que esforzar mucho, pero finalmente... me di cuenta que
al final del día es un proceso de venta basado en confianza, en calificación, en lograr cerrar oportunidades que eh, tienen sentido para ambas partes. Y finalmente me fue bien, logré buenos resultados. La falta de conocimiento la pude compensar con las ganas que tenía de salir adelante, con la disciplina y el esfuerzo que le puse. Y también finalmente eh, tenía un sueño de que esto resultara y me esforcé y di todo porque fuera así. Quienes eran mis clientes en ese momento eh, entendían que estaba en un proceso de aprendizaje, pero lo veían compensado con una buena gestión y eso me permitió poder suplir y compensar la primera etapa en donde no tenía tanto conocimiento técnico del área. Vale, y entonces, bueno, para también ubicarnos un poquito, ¿estas ventas las llevabas a cabo de manera presencial? O sea, quiero decir, ibas no a llamada fría, sino a puerta fría, visitar directamente y ya presentar. ¿O Era cómo era? principalmente puertas frías, eran tiempos en los que no había mucho contacto de forma virtual. Mm. Y además que la industria de tecnología médica es una industria en donde hasta el día de hoy funciona principalmente face to face de forma presencial. Y fíjate que con el tiempo me he dado cuenta hoy en día que hay muchas más facilidades a través de la tecnología de realizar mucha actividad de forma remota, y aún en esta industria también eso es algo que ha tenido mucha apertura. Sin embargo, todavía gran parte de, de la gestión de trabajo funciona de forma presencial. Y con el tiempo me he dado cuenta de que eso te da una ventaja porque las herramientas que tú logras desarrollar para poder ser eficaz de forma presencial con las personas, te permite desarrollar habilidades para conectar de una manera mucho más potente, te permite vencer muchos miedos que normalmente un comercial tiene al contacto en vivo y en frío. Finalmente, hay algo que siempre comparto y es que normalmente utilizamos la tecnología para alejarnos de nuestros prospectos o de nuestros clientes en vez de acercarnos. La tecnología debería ser un medio para acercarnos muchísimo más a ellos y no refugiarnos detrás de una pantalla para evitar el contacto. Ostras, pues sí, qué buen apunte. Qué buen apunte, lo comparto totalmente, Eric. Y vamos a ver, ¿qué más? El tema, por ejemplo, de las objeciones. ¿Salían muchas en ese momento? ¿Era algo más bien, cómo me puedo explicar? ¿Salían más bien al principio? O sea, es decir, que a lo mejor te pusieran obstáculos, barreras para acceder al decisor, ¿o eran más bien ya cuando la reunión estaba más avanzada? ¿Cómo lo gestionabas? Oye, esa es una buena pregunta. Las objeciones siempre van a existir en un proceso de venta. En esta industria, al ser tan técnica y en muchos aspectos funciona como una industria en un modelo de negocio bastante enterprise, porque son procesos de venta bastante largos, son procesos de compra que toman bastante tiempo, son procesos en los que intervienen muchos tomadores de decisión, comités de evaluación, comités presupuestarios. Finalmente, no son negocios que tú llevas a cabo en un día o cierras en un momento. En general, adquirir tecnología médica, medical devices, son productos que requieren, en la gran mayoría de las veces, incluso pasar por procesos de evaluación del producto o de la tecnología. Entonces, son procesos largos en los que intervienen
muchísimas etapas, muchísimas personas, muchísimos criterios. Requiere un manejo y una gestión eh, muy omnicanal en la que tengas que involucrar a muchas personas. Y finalmente eso a mí me permitió poder estar hoy en día mucho más preparado para entender cómo funciona, por ejemplo, la venta de tecnología en diferentes aspectos, en donde finalmente tú tienes que buscar tener algún champion dentro de todo este proceso, alguien que influencie por ti o varios simultáneamente. Y, y básicamente llegas a la conclusión de que las objeciones en cualquier industria finalmente lo que son una oportunidad para descubrir cuál es el motivo real por el cual estarían dispuestos a comprarte a ti o a hacer negocios contigo. Y finalmente, una manera de poder tener un manejo correcto de la objeción es siempre lograr entender cuáles son esos motivadores reales de compra o esos dolores reales que yo en mi libro les llamo suffering point, que a propósito hay un libro que estoy escribiendo que ya estoy casi por lanzar. Y utilizo el término suffering point en vez de dolor o motivadores o gatillantes o desencadenantes o triggers, como le llaman por ahí. Porque creo que uno tiene que tratar de diferenciarse y tiene que tratar de crear su propia terminología para no estar repitiendo siempre lo mismo. Y suffering point es un concepto que engloba una motivación que te produce un llamado a la acción, algo que te hace sufrir realmente, porque finalmente cuando tú tomas la decisión de comprar algo o de decidir algo ya, es porque finalmente no tienes más opción de seguirlo postergando, porque ya te duele un poquitito más que el simple dolor, sino te lleva como a una especie de sufrimiento, a un punto de sufrimiento que tú dices, basta, este es el momento de solucionarlo ahora, no puedo seguir esperando que encuentre la solución, lo hago. Y finalmente, cuando tú logras conectar de esa manera, logras entender cuáles son esos suffering points que tiene tu prospecto, logras construir un puente que termina de alguna forma esa objeción abriendo la puerta que te permite entrar. Claro, y en tu caso, Eric, si nos lo puedes compartir, ¿cuáles eran estos puntos de dolor, los más comunes de los decisores que te acababan comprando? Básicamente, la calidad, el precio, los tiempos de despacho, si el producto gusta o no gusta, si cumple. Básicamente las objeciones eran siempre las mismas, sin embargo te vas dando cuenta que la gran mayoría de las veces terminan siendo cortinas de humo porque la decisión quizás ya está tomada desde antes, Mm. pero tú no lo lograste identificar porque en esta industria los procesos de venta, al ser procesos largos, al requerir etapas de evaluación del producto, al tener que eh, tener disponibilidad de presupuestos para poder realizar la compra. No son compras que se llevan a cabo la mayoría de las veces de un día para otro, sino que son negocios planificados. eh, Muchas veces te das cuenta que las decisiones ya incluso estaban tomadas o ya había habido algún acercamiento con algún proveedor o con alguna empresa, con alguna marca. Y si tú como vendedor no lograbas ser lo suficientemente estratégico para tener claro si existía el nivel de confianza suficiente con los tomadores de decisión que te permitieran tener la información real de lo que se iba a decidir, por qué se iba a decidir, cómo se iba a decidir, si dentro del equipo tomador de decisión tú no habías desarrollado
alguien que venda la idea por ti, algún influenciador, algún champion. Finalmente, si tú no conocías tampoco cuál era la real disponibilidad de presupuestos, de recursos para invertir, si tú no tenías claro si existía el suficiente compromiso de tomar una decisión y de que el tiempo para tomar la decisión se iba a cumplir, si tú, la gran mayoría de esos parámetros, tú no los tenías claros desde antes de partir con ese proceso, era muy probable de que no te iban a comprar a ti y que la decisión ya estaba tomada desde antes. Entonces, acá el proceso parte mucho antes. Normalmente te dicen, oye, necesitamos adquirir tal dispositivo médico, tal solución, tal tecnología. Ok, nosotros tenemos algo que calza perfecto con eso. Ok, mándanos la cotización, mándanos información del producto, tráenos algunas muestras para que lo probemos y te vamos a decir. Normalmente, ¿qué es lo que hace el vendedor promedio o el vendedor que no tiene entrenamiento en ventas o no se ha preocupado de aprender cómo vender bien realmente? Dice, ok, te mando toda la información, te consigo las muestras, normalmente las muestras Ujú. son caras, requieren un presupuesto de la empresa que destina cada año para entregar muestras a sus clientes para que los evalúen y finalmente eso permita eh, lograr algún negocio durante el año. Y finalmente la gran mayoría de esas oportunidades en las que tú inviertes tanto tiempo, recursos, conocimiento, muestras que tienen un valor alto en esta industria, finalmente no terminan el negocio, porque previamente tú no validaste si la oportunidad realmente calificaba, si tú tenías una oportunidad real, o si finalmente tú eras uno más de la cantidad de propuestas que tienen que tener para presentar una al comité y también para justificar la decisión que ya tenían tomada desde antes y para tratar de mostrarlo que aún así el proceso se llevó a cabo de una manera más transparente. Las Entonces, cortinas de humo que has finalmente, mencionado antes. O bueno, objeciones también, al fin y al cabo. Los típicos de mándame presupuesto, envíame información por email, tengo que consultarlo con el socio, con la mujer, con el perro, con la almohada o con quien sea, pero efectivamente, como tú dices, muestras de que el vendedor no ha validado, no ha cualificado suficiente al cliente y de entonces, pues de ahí salen todas estas cortinas de humo, o objeciones al fin y al cabo. exacto, dicen por ahí que los vendedores normalmente tienen oídos felices, quiere decir que un prospecto o un cliente los llama y les dice, oye, necesito que me mandes información de este producto porque estoy muy interesado en comprarlo, mándame un presupuesto, una cotización, y si puedes, mándame muestras para que lo conozcamos, lo probemos, lo evaluamos. Y el vendedor escucha eso y es música para sus oídos, se pone muy feliz, dice, genial, aquí tengo un negocio prácticamente cerrado, pero en el fondo no tenías nada. Normalmente lo que hace un buen vendedor, y aquí entran muchos conceptos como conceptos del vendedor desafiante, que está muy de moda hoy en día, o conceptos como del baile del vendedor comprador, en donde el buen vendedor es quien es capaz de guiar ese baile de la compra y de la venta, Y sin en pisarse los pies, donde, cuidado. sin pisarse los pies, Bailar sin pisarse exacto, los pies. en donde tú puedas tener más control de lo que está pasando. Y finalmente, mi invitación es siempre a ser un poco más escéptico. Oye, Bernard, genial, me encanta que me hayas contactado para pedirme que te mande información, que te mande una cotización, muestras. Oye, encantado de poder colaborar contigo. Sin embargo, déjame hacer una pregunta. Me llama mucho la atención que nunca me habías pedido este tipo de información, ni tampoco habías hecho negocio conmigo antes. Sí, cuéntame, ¿qué es lo que ha cambiado en este momento que ahora crees que sí podría ser una buena oportunidad? Cuando lo planteas de esa manera y lo dices de esa forma, le das la oportunidad a tu prospecto de que se vea
forzado en cierto modo a ser sincero contigo, pero como tú lo estás tratando de una manera respetuosa, cariñosa, estás transmitiendo la alegría de que te den la oportunidad de trabajar con ellos, pero siendo estratégico, tú guiando el baile, siendo el vendedor desafiante, siendo el que sin demostrar que tienes el control de la situación y sin levantar la guardia del prospecto, del cliente, porque muchas veces nos tratamos de mostrar muy técnicos, muy que sabemos todo de nuestra industria, que sabemos todo de nuestro producto. Tratamos de hablar con palabras difíciles, complicadas, como para demostrar know-how, pero finalmente lo que estamos haciendo es levantar ese muro anti-vendedor. Entonces el prospecto dice, me voy con cuidado con él porque parece que este tipo sabe o de alguna manera va a intentar, pero entrar como sea, así que mejor me voy con cuidado. Pero cuando tú te muestras simple, sencillo, alegre, colaborador, pero estratégico, porque si te fijas, te agradecí, te demostré que estaba contento de que tenías esa intención de trabajar conmigo, enviándote información, muestras, qué sé yo, pero fui súper clave en lo que hice. Te hice una pregunta que fue, ¿qué es lo que ha cambiado en todo este tiempo que ahora sí deseas hacer negocio conmigo? Entonces ahora vas a ser tú el que va a tener que convencerme a mí por qué sería esa buena idea de que colaboráramos juntos. Y tú como buen vendedor vas a ir dándote cuenta por medio de preguntas adicionales si te está diciendo la verdad o no, o si te está mintiendo, y si realmente califica esa oportunidad para avanzar en un proceso de venta. Solamente estos últimos minutos, Eric, que que has explicado esta última parte, solo estos últimos minutos considero que valen oro. Ha sido tremendo, una clase magistral, que además, por supuesto, te agradezco mucho que nos hayas compartido porque quien lo vea podrá tomar buena nota y sin duda aprender mucho. Y es curioso porque esto que tú has mencionado, cómo darle la vuelta a esto, a esta situación de, bueno, mándame información, envíame presupuesto y demás. Fíjate cómo yo, por ejemplo, en el sector inmobiliario lo asocio mucho a cuando, bueno, cuando un propietario no quiere cederte la exclusiva, que dice, bueno, sí, podemos trabajar lo que sea, pero en abierto, sin exclusividad. O sea, ponte la cola, vas a ser uno más del montón, que ya he perdido la cuenta de cuántas agencias me están gestionando la venta de mi propiedad, pero evidentemente no sabe ni cuántas son, ni cómo se llama la agencia, mucho menos cómo se llama el agente que fue a visitarles. Entonces yo lo asemejo mucho a esto que tú has mencionado y por supuesto tiene mucha parte de semejanza, como digamos el darle esa vuelta, así como tú has dicho, haciendo preguntas para al final no caer en ese saco, para ser uno más o para enviar información o lo que sea y que se quede ahí perdida en el limbo. Entonces, ahora si te parece, pasando ahora a lo que hemos mencionado al principio de la grabación, a cómo alguien que no es agente inmobiliario a día de hoy consiguió vender una propiedad antes que el propio agente inmobiliario. Esto, si nos puedes también ubicar un poquito, Eric, cuando tú decidiste, bueno, tú o la familia, decidisteis poner en venta dicha propiedad. ¿Cómo fue un poquito todo ese proceso? ¿Os contactaron muchas agencias? ¿Vinieron directamente los compradores? ¿Cómo fue un poquito esta situación? Oye, esa es una experiencia, una historia interesante que he contado varias historias al respecto. Normalmente publico en una plataforma que se llama LinkedIn. Ahí me pueden encontrar por mi nombre, Eric Schwember. Y en alguna publicación he contado esa historia, bien resumida, porque tienes que cumplir con una cantidad de caracteres, no te puedes extender mucho y también para que las publicaciones tengan mayor alcance, tienen que ser publicaciones cortas, precisas, que la gente
la puedo encontrar interesante y normalmente es una plataforma en la que a ti te gusta leer cosas rápidas, cosas cortas, no dedicarle tanto tiempo, por lo tanto, la vas a encontrar bien resumida en mi perfil, pero te va a dar Fácil de una idea de lo que consumir, te en voy otras a, palabras. Mm. de lo que te voy a contar ahora. Y básicamente he tenido dos experiencias vendiendo propiedades mías. No son propiedades caras, propiedades sencillas de un valor mediano. Las dos veces he tenido buenos resultados. En las dos veces he vendido al precio que he puesto, el precio de lista, sin dar descuento. Pero hay una gran diferencia en la última experiencia, que es la que tú me pides que cuente, porque en esa experiencia ya fue casi al final, fue hace un año atrás, y en donde ya había acumulado algún grado de experiencia en venta, entrenamiento, formación, versus la primera vez que tuve buenos resultados, pero estaba recién partiendo, era muy jovencito, estaba partiendo en mi carrera de venta, no entendía los conceptos que entiendo ahora y me doy cuenta de que esta segunda experiencia fue una experiencia en donde me desgasté menos, tuve que trabajar menos para lograr el mismo resultado y logré avanzar de una manera mucho más simple, sencilla y que me deja una experiencia muy buena. Básicamente teníamos una propiedad de un valor mediano que la quise poner en venta en una ciudad donde yo ya no vivía, por lo tanto la vendí a distancia. Y todos me decían, pásasela a alguna agencia, algún agente inmobiliario, porque va a ser imposible que la vendas tú estando desde lejos, no vas a poder mostrarla. Bueno, básicamente hice un plan, dije, a ver, esta casa para venderla tengo que arreglarla un poquito. Por lo tanto, destiné un pequeño presupuesto para hacerle un maquillaje en algunas cosas como mínima. La pinté por fuera, la pinté por dentro, de colores más actuales, más modernos. Le cambié las cortinas, le puse cortinas de estas rollers para que se viera un poco más moderno. Son muy baratas, la compré de los chinos y no fue un gran presupuesto, pero finalmente quedó muy linda, se veía muy actualizada, muy moderna. Me fijé cuál era el precio promedio de las casas en ese sector y decidí ir un 5% más cara que la más cara que se había vendido o de la que estaba publicada por ahí. Y también mi estrategia era no dar descuento y dije la voy a vender al precio que la tengo publicada y la publiqué solamente en el marketplace de Facebook, nada más. Esa fue la única plataforma que utilicé. ¿Y por qué? Es porque eh, esa plataforma te permite ver el perfil de quien te consulta. Entonces, eso ya más o menos me ayuda a darme una idea del tipo de persona que te está consultando por esa casa y tú te puedes hacer una idea ya como para ir precalificando. Básicamente, yo tenía claro cuál era el perfil que estaba buscando para la venta de esa casa, que era alguien que eh, fuera un matrimonio solo o con un hijo máximo, porque era una casa de 3 dormitorios, pero pequeñita. Por lo tanto, un matrimonio con 2 hijos se sentía muy pequeña la casa. Entonces, yo buscaba a alguien que fuera un matrimonio solo o con un hijo, idealmente, que tuvieran un solo vehículo, porque la casa tenía un solo estacionamiento, Ujú. alguien que estuviera buscando una propiedad de esas características para comprar inmediatamente, no para mirar o para evaluar otras opciones, para tomar una decisión, eh, y básicamente que tuviera el presupuesto disponible para hacerlo ahora, es decir, que tuviera un crédito hipotecario aprobado o, en su efecto, el efectivo. Pero Ujú. en mi país, en Chile, eh, comprar propiedades de ese segmento para el perfil de cliente que yo te estoy contando, comprar en efectivo es algo que no sucede mucho.
sea, por lo general, el que compra va a comprar con un crédito hipotecario. Pero me interesaba que lo tenía que tener aprobado. ¿Por qué es importante esto que te estoy diciendo? Porque cuando posibles interesados te empiezan a contactar, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Es, te contactan y te dicen, oye, me gustaría ver la casa. Ok, ningún problema, tú le dices, ¿cuándo quieres verla? Te pones de acuerdo, vas, le muestras la casa y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Te dicen, ah, no, ¿sabes qué? Lo vamos a pensar. No, no nos gustó, es muy chica. No, no, necesito un segundo estacionamiento y no tiene. Bueno, ahora voy a ir a mi banco a ver si nos aprueban un crédito hipotecario. Finalmente, te puedes pasar la vida en eso y no vas a lograr encontrar a quien realmente te puede comprar. O finalmente lo vas a lograr encontrar, pero después de haber perdido horas de tiempo mostrando casa o atendiendo a personas que no tenían ninguna posibilidad real de comprártela, al menos en las condiciones, en la forma y en el tiempo que tú necesitabas. Y al tener claro cuál era el perfil que yo buscaba, me permitía calificar cuando alguien me contactaba. Cuando alguien me contactaba y me decía que quería ver la casa, yo le decía, gracias por contactarme, encantado de poder entender, de poder atenderte, me encantaría mostrarte la casa. Sin embargo, antes de que lleguemos a ese punto, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Puedo? Sí, ningún problema. Ok. Oye, mira, esta casa es una casa que se ve bonita, está en un buen barrio, pero tiene un tamaño que es para un matrimonio solo o máximo con un hijo. No sé cómo se conforma tu grupo familiar. Ahí ya tenías un check o un descarte. Esta casa tiene un puro estacionamiento, por lo tanto, si tú tienes más de un vehículo, va a ser complicado. Cuéntame, ¿qué disponibilidad de tiempo estás planificando para comprar tu casa? ¿Quieres hacer una compra rápida ahora o te estás planificando para un tiempo más, para el siguiente año? Cuéntame, ¿de qué manera piensas comprar la casa en el caso que te guste? ¿Tienes el dinero en efectivo para comprar o tienes un crédito hipotecario aprobado? Em, Finalmente, eh, esta casa es una casa que la vamos a vender sin dar descuento, por lo tanto, no sé si eso también es algo que te acomoda. Entonces, finalmente, con todos esos parámetros de calificación que tú tenías claro desde antes, al final de la conversación, tú tenías claro si esa persona tenía sentido llevarla a una visita para la propiedad o no, porque en ese proceso de calificación muchas veces te decían, no, sabes que no tengo el crédito hipotecario aprobado, tendría que ir a mi banco a ver si me lo aprueban. En ese caso yo les decía, mira, hagamos una cosa, como tengo otras personas interesadas en mi capacidad de tiempo es limitada porque yo no vivo en esa ciudad, estoy coordinando todo esto de lejos, anda a tu banco, ve si te aprueban un crédito hipotecario por ese monto, una vez que lo tengas aprobado, si es que además cumplía con todo el resto de los requisitos anteriores, que la casa realmente cumplía al menos en la idea con lo que necesitaba para que no llegue a la casa y se encuentre con algo que no le iba a servir porque no, necesito 4 dormitorios y 3 baños y la casa tiene 3 y un baño. Eh, Cuando tengas eso aprobado, estés claro, me vuelves a llamar y coordinamos una visita, ningún problema. Bueno, así fuimos, íbamos avanzando, íbamos avanzando, íbamos avanzando. Me contactó un total de alrededor de 130 personas interesadas en ver la casa, en ir a verla, 130 personas eh, por Facebook, has dicho por antes. Facebook, por Facebook. Vale. De esas 130 personas, Y aquí un solamente, momentito, Eric, un inciso. En este proceso que nos estás contando, eh, ¿cómo, cómo entra en este juego la figura de ese agente inmobiliario? ahora te lo voy a contar. Bueno, de esas 130 personas, solamente llevé a ver la casa a 5. Entonces tú dices 5, o sea, súper poco. Algo que iba haciendo también es que en el proceso en el que descalificaba a alguien, eh, o alguna de esas 5 que fue a ver la casa me terminó diciendo que no le gustó,
yo me preocupaba de que me pudiera decir qué no le había gustado, Ujú. porque de esa manera lograba encontrar objeciones ocultas que yo no las había identificado y que las incluía en mi proceso de precalificación cuando alguien más me contactaba. Por ejemplo, una de esas personas que de las 5 que fue a ver la casa, me dijo, Eric, ¿sabes qué? Me gustó y todo, pero no, descártame, no voy a avanzar en este proceso, aun cuando Estaba tenía todo lo demás aprobado, eh, digamos. todo lo demás aprobado, exacto. Y me dijo porque no me gustaron los closets de los dormitorios, encuentro que no cerraban bien, había que ajustarlo, no me gustó eso. Le agradecí cuando hablaba con alguien más interesado dentro de todas las cosas que le decía inmediatamente para que él pudiera descartar la oportunidad o estar de acuerdo para avanzar. Yo le decía, mira, te aprovecho de contar también que la última persona que fue a ver la casa me hizo el comentario de que los closets no le gustaron porque encontraba que no cerraban todo bien. Te lo digo desde antes para que lo sepas, para que en el caso que te guste la casa, después no me digas, oye, los closets esto, hay que arreglarlo, hay que hacer esto. ¿Te parece justo? Ok, Es muy súper curioso, bien. Eric, fíjate, es muy curioso y es fascinante de ver cómo todo lo que nos estás diciendo ahora de este proceso de vender la casa es prácticamente idéntico a lo que nos has contado antes. Es prácticamente idéntico, las fases, cómo cualificar, las objeciones, evitar esas cortinas de humo, todo lo demás, cómo tratar de no darle la vuelta en el sentido literal, pero averiguar, oye, ¿por qué esto no ha sido así? ¿Qué ha sido lo que ha fallado? Etcétera, etcétera. O sea, me parece fascinante lo que nos estás contando, cómo además alguien que no sea agente inmobiliario o por el contrario, sí lo sea, pueda ver este vídeo y decir, ostras, me interesa más esta primera parte porque soy vendedor del sector X o soy del sector inmobiliario, por tanto me centro más en la parte que estamos ahora, pero cómo, independientemente del que sea, puede ver una o la otra y decir, jolín, es que al final estamos hablando de lo mismo. Bueno, por otro lado, también me contactaron algunos agentes inmobiliarios ofreciéndome sus servicios para poder hacerse cargo de la propiedad, pero yo había decidido no hacerlo. Sin embargo, hubo un agente inmobiliario de una agencia de bastante renombre en la ciudad donde tenía la casa, que me insistió en varias oportunidades, y ahí hay un punto clave. Finalmente, ellos no vendieron mi propiedad, y te voy a contar por qué, pero la razón por la que decidí darles la oportunidad es porque, en cierto modo, fueron personas que sentí que tuvieron un trato muy agradable conmigo, quizás encontraron la manera de conectar conmigo en la conversación y se ganaron quizás mi confianza e insistieron alrededor de 5, 6, 7 veces. Por lo tanto, me dieron la posibilidad de finalmente decidir, ¿sabes qué? Me caen bien, Ujú. han insistido lo suficiente como para que la idea de pensar en ellos la mantenga fresca en mi cabeza. Ok, llegamos a un acuerdo. Entonces, Porque además, imagino que, o sea, es decir, aunque tú al final decidieras, como has dicho, darles esta oportunidad a ellos, imagino que no debieron ser los únicos, ni mucho menos, en no contactarte. fueron, no fueron los únicos, pero todo el resto los descarté porque quizás su approach era muy frío, era muy basado en resultados, en lo que quizás ellos decían que podían hacer, en por qué eran tan buenos, en por qué los tenía que elegir a ellos. Nos acordamos Básicamente, ahora de esos candidatos de la entrevista que has mencionado al principio, que fueron descalificados, que tenían mucha experiencia, que tenían no sé cuántos años y no sé qué historias y todo esto. O sea, es que oye, ya lo dije, es clavado. finalmente eso no deja de ser importante, pero es importante en alguna etapa del proceso, pero no siempre al inicio. O Ujú. sea, si tú eres alguien que ha tenido buenos resultados, si eres alguien que tiene una trayectoria interesante, que ha desarrollado productos o negocios de buena calidad, eh, o finalmente
te has hecho un nombre, te has hecho una marca interesante que transmite seguridad en muchos aspectos, eso es una ventaja, pero es una ventaja que tú tienes que guardarla para el momento oportuno, preciso, y normalmente tu prospecto o tu cliente se va dando cuenta solo de eso. No necesitas tú estarle diciendo, oye, mira, somos la firma más grande, mira, somos la que llevamos más años, somos la que vende más en este rubro, somos los más simpáticos, somos los más bonitos, somos los más atractivos, somos los más lindos. No necesitas decirlo, porque si tú basas tu estrategia en eso, finalmente tú levantas un muro antivendedor en el que no conectas con tu posible prospecto o cliente y tú decides alejarte. Pero por otro lado, alguien que sí tiene eso, pero además busca la forma de conectar contigo, de preocuparse de cuáles son tus reales intereses, cuáles son tus motivadores, cuáles son los suffering points que tú deseas solucionar, porque los míos eran que yo estaba lejos de la ciudad, por lo tanto no podía estar yo ahí haciendo la gestión de mostrar la casa, preparar todo, buscar clientes. También necesitaba venderla rápido, no podía demorarme mucho. Tampoco quería complicarme tanto en todo el proceso de papeleo, de documentos, de miles de cosas que tú tienes que hacer, que yo sabía hacerlo, pero al no ser un profesional que se dedica a esa industria, es algo que me requiere un trabajo adicional, que para alguien que se dedica a esto son cosas normales de todos los días, que no requieren mayor complicación, sabe cómo conseguir toda la documentación de una manera más rápida, más fácil. Para mí era un trabajo adicional. Pero aún así yo estaba dispuesto a hacerlo, pero esta agente inmobiliario eh, logró acercarse a mí y construir como una relación de confianza basada en algún grado de amistad. Y al final les dije, mira, hagamos una cosa. Yo voy a seguir vendiendo la propiedad por mi parte, pero te doy la posibilidad que si tú quieres, puedes hacer lo mismo y yo voy a ser súper respetuoso en el sentido de que si hay algún cliente tuyo que por algún motivo tú me muestras que es cliente tuyo y que por otro lado intentó contactarme a mí de forma independiente, lo vemos y yo le voy a decir, oye, yo respeto el acuerdo que tengo contigo y básicamente tú tienes que seguir el conducto con tu agente inmobiliario. Entonces, en ese aspecto te digo, no te voy a dar una exclusiva, pero en cierto modo no voy a darle la posibilidad a nadie más que pueda Mm. estar vendiendo la casa. Y si nos cruzamos en algún posible interesado que realmente sea un contacto tuyo, yo le voy a decir, tienes que seguir el contacto con tu agente inmobiliario porque yo tengo un acuerdo con ellos y no te voy a vender yo. Así que bueno, quedamos en eso y rápidamente empezaron a proponerme muchos interesados en querer ir a ver la casa. Yo en ningún momento les dije que me dedicaba a las ventas, que ya había vendido una propiedad antes, que yo tenía un concepto diferente de hacer las cosas. Simplemente les preguntaba, oye, en un día, no sé, tenían 10 personas que querían ir a verla, el día siguiente 5 y así en la semana eran muchos. Y yo les decía, tenemos que, tenemos que establecer alguna regla para poder llevar esto a cabo, porque yo les decía, oye, ¿tiene sentido llevar a tanta gente a ver la casa sin tener claro si realmente son personas que la pueden comprar o la van a comprar? Y me decían, no, Eric, no te preocupes, si nosotros llevamos muchos años en esta industria, nosotros conocemos el negocio, nosotros sabemos cómo se hacen las cosas. Para vender una casa tú tienes que mostrarla, una casa no se va a vender sin que tú la muestres. Y yo les decía, sí, pero ¿ustedes de qué manera califican a sus prospectos antes de llevarlos a ver la propiedad? No, Eric, no te preocupes, acá nadie se va a interesar en comprar una casa sin verla primero, así que todo el resto viene después. O Yo, sea, ok, bueno, primero las visitas y luego revisar esos checkpoints. exacto. Entonces, yo le dije, bueno, mira, la verdad que te voy a pasar una copia de llaves
para que tú gestiones ese tema, porque yo estando de lejos me va a ser muy difícil, pero finalmente, haciendo un análisis de lo que sucedió, nos demoramos 3 meses en vender la casa. La casa se terminó vendiendo al precio que yo la publiqué, que era un 5% más caro del valor promedio que se habían vendido esas casas, y me tomé como referencia el precio más alto de las que estaban publicadas o que se habían vendido recientemente, y yo a eso le agregué un 5% más. Ujú. Eh, la agencia inmobiliaria llevó en promedio en esos 3 meses alrededor de unas 60, 65 personas a ver la casa. De esas personas solamente terminamos recibiendo alrededor de 3 o 5 ofertas para comprarla, pero todas por debajo del valor de lista. Algo que me llamaba la atención es que la, la gente inmobiliaria se sentía como muy entusiasmada, muy animada cuando recibía alguna de estas ofertas, y me las hacía saber, me las mostraba como para que yo las evaluara. eh, y yo le decía que ni siquiera me las dijera, porque parte del acuerdo era que el valor de Era venta de ese. la casa era el precio de lista y no era conversable. O sea, cuando alguien me contactaba para querer ver la casa y yo la pasaba por mi proceso de precalificación, donde analizaba los checkpoints que tú mencionaste, uno de esos era, oye, algo que te tengo que dejar claro, que el precio no es conversable, por lo tanto, no vamos a aceptar ofertas por debajo del valor. Entonces, eso es algo que tienes que tenerlo en cuenta desde un inicio para ver si avanzamos en el proceso, para que después no vayamos a tener un problema en este aspecto de que hagas una oferta por debajo del valor y te tengamos que decir que no. Pero bueno, ellos no tenían este proceso, entonces ellos me decían que así funcionaba esto, que así era el negocio, que aceptara las ofertas, que las pensara, que las analizara. Bueno, la cosa es que haciendo ese análisis, yo logré vender la casa a uno de esos 5 personas que llevé a verla. De esas 5, 3 llegaron al proceso final en que cumplían con todos los criterios, quiere decir que estaban dispuestos a pagar el precio que yo había fijado, estaban de acuerdo con las características que tenía la casa, estaban de acuerdo con las condiciones en que se encontraba la casa, que yo las informaba antes de que fueran a ver la casa, no para que se encontraran con que esto otro. Eh, Cumplían con el plazo que yo quería vender la casa. O sea, yo no quería estar esperando un año para venderla. Ujú. Yo quería venderla ya. Tenían su medio de pago listo y a disposición para llevar a cabo el proceso de la compra. Y entre esos 3, elegí uno. Y fíjate que ese uno apareció al final, cuando yo ya tenía los otros 2 listos, y ya estaban avanzando con su crédito hipotecario con el banco. Pero resulta que apareció ese uno, y para mí fue el prospecto perfecto porque todos cumplían bien, pero este cumplía mis parámetros de calificación, pero de forma perfecta, así, ideal. Entonces, finalmente, y además me caía bien, porque finalmente en ventas, ¿qué es lo que pasa? Mira, en ventas tú haces negocios con la gente que te cae bien, con quien eh, tiene la posibilidad incluso de transformarse en amigo tuyo. Y por lo general, las personas que te caen bien siempre tienen características o elementos que son parecidos a ti. Por lo tanto, ahí es donde el vendedor tiene la posibilidad de, si logra manejar conceptos de ser un camaleón de las ventas, que es un concepto que yo utilizo mucho, que es la capacidad de poder entender el estilo de comunicación y la forma en que se comunica o que prefiere comunicarse tu prospecto. Si tú logras, como buen camaleón de las ventas, adaptarte a su estilo, vas a lograr conectar de una manera mucho más potente, y eso va a permitir que en igualdad de condiciones
haya muchas más posibilidades de que te elijan a ti. Y eso fue lo que pasó acá, de que yo ya tenía dos prospectos calificados que estaban avanzando, pero no me caían bien. No Entonces eran podemos personas decir que que esta situación fue la que inspiró el libro. es una de las historias que ha inspirado el libro, pero no es la principal ni la única. Mm. Pero quizás ese concepto tú lo logras dar cuenta porque, como bien tú me decías hace un momento, la forma en que yo cuento las historias o que transmito la experiencia es una forma que tiene un método que es en común y que se repite y que es este concepto que va de la mano de la filosofía de Camaleón de las Ventas, que es una forma de hacer negocios en todo momento, en cualquier situación, en cualquier escenario, en cualquier circunstancia. Son patrones que se repiten. Y bueno, finalmente decidí darle la posibilidad de que avanzara con ventaja a este último que apareció cuando los otros dos ya estaban avanzando. Los créditos hipotecarios en Chile al menos se demoran algunas semanas, no quedan listos de un día para otro. Justo sucedió que en ese proceso la ejecutiva del banco de estas otras dos personas que estaba llevando el proceso, sumado a la mía, de mi banco, en donde está hipotecada mi casa todavía, se fueron de vacaciones porque era periodo de vacaciones en Chile. Entonces se iban de vacaciones 2 semanas y justo aparece este prospecto que califica de forma perfecta, cumple con todo, tiene todo al día, todo disponible, todo listo y además me cayó bien, que hacía la diferencia con los otros dos, que los otros dos no me caían bien. O sea, si tú me dabas a elegir, no quería dejarles mi casa a ellos, porque además la casa tenía un valor sentimental, entonces quería dejársela a alguien que a mí me cayera bien al menos. Y este último sí me caía bien, entonces le dije, mira, te voy a ser súper sincero, las otras dos personas califican, están avanzando recién en el proceso, tú también, pero la diferencia que hay con ellos dos es que tú me caíste bien y si yo tuviera que elegir, te elegiría a ti. Entonces, mira, hagamos una cosa, te voy a dar una ventaja de 2 semanas para que tú vayas a tu banco, dejes todo listo, porque mi ejecutiva del banco está de vacaciones 2 semanas. Por lo tanto, el proceso de esos otros dos prospectos se va a retrasar 2 semanas hasta que mi ejecutiva vuelva de vacaciones y esas 2 semanas te las voy a dar a ti de ventaja. Si tú en esas 2 semanas logras avanzar más rápido que ellos, el negocio lo cierro contigo. Bueno, las cosas terminaron sucediendo así. Esas 2 semanas de ventaja le dieron la ventaja a él. Así que finalmente le comuniqué a los otros dos prospectos que no avanzaba con ellos, que había un prospecto que ya había avanzado mucho más rápido, ya estaba casi listo, así que iba a cerrar el negocio con él. Finalmente llegamos al momento de la firma de la escritura, en donde se terminaba el proceso de venta y luego ya quedaba solamente esperar que el banco me pagara a mí, pero para eso tenía que quedar firmada la escritura en notaría y inscrita posteriormente en el conservador de bienes raíces, así se llama acá en Chile. Y acordé con el comprador la mañana en que nos reuníamos a firmar, en que yo lo iba a pasar a buscar a su casa. Y ese era un elemento clave de un vendedor que se asegura de que los negocios sucedan. O sea, yo podía quedar con él en que nos juntáramos en notaría a tal hora y esperar que él llegue, pero a pesar de que esto estaba casi seguro, ya estaba casi listo, estaba cerrado, no había posibilidad de que esto no se llevara a cabo, aún así yo consideraba que era mucho mejor acordar que yo lo pasara a buscar a su casa y bajáramos juntos, porque me seguía entregando un poco más grado de control en esta relación de vendedor-comprador, que es como un baile, en definitiva, el que es capaz de guiar en este baile sin pisarse los pies, como decías tú, finalmente es quien logra tener una leve ventaja. Entonces, me dice, ¿le parece bien? Lo paso a buscar, llegamos a firmar, y antes de bajarnos del coche para dirigirnos a la notaría a firmar, le dije, oye, déjame hacerte una última pregunta. Eh, y le enumeré
todos los motivos por los que yo consideraba que no era una buena decisión que él comprara mi casa. Y que eran motivos que él me había dado Ujú. en todo el tiempo que estuvimos conversando, que nos conocimos. Por ejemplo, él vivía en una casa un poco más grande que la mía, pero la alquilaba. Entonces, para mí me llamaba mucho la atención eso, y le dije, me llama la atención y encuentro, no sé si sea tan buena idea comprar una casa que sea más pequeña que la que tú vives actualmente, porque te va a generar un grado de incomodidad. Si bien es cierto que la casa va a ser tuya, pero no sé si sea tan buena decisión. Por otro lado, tú también me contaste que planeas estar en esta ciudad 2 años, ¿no? No sé si tenga tanto sentido comprar una casa, hacer una inversión de este tipo para estar 2 años, luego irte. Y varias cosas más como de ese tipo. Y le dije, ¿estás seguro que esta es una buena decisión? Y me quedé callado. Y en ese momento, él empezó a convencerme a mí de por qué era una buena decisión hacer ese negocio, a pesar de todos los contras que yo identificaba, que quizás eran detalles no tan importantes, pero que a mi modo de ver y de evaluar las cosas, hacían que no fuera tan buena decisión. Iban a requerir una adaptación. Entonces, en ese momento él me convence completamente que es una buena decisión y que está 100% seguro de lo que está haciendo y que vamos a firmar y esto queda listo y zanjado ahora. Entonces, esto no es algo que yo lo hice de forma casual o se me ocurrió la brillante idea en ese momento. Esto es parte de un proceso en el que tú llegas al final del proceso de venta y tú estás evitando el arrepentimiento posterior de tu cliente Tienes que o que reafirmar. finalmente después de firmar te diga cosas como, oye, ¿sabes qué? Mira, en realidad no me gustó tanto esto, háceme una devolución de un 5% o sabes que, mira, las puertas de los closets no estaban tan buenas, págame la reparación, o mira, la verdad que me di cuenta que el techo no estaba en las mejores condiciones, entrégamelo arreglado, por favor, o reparado. Él ya me había convencido que era una buena decisión y que a pesar de todos los contras que yo veía en que él tomara esta decisión, él me convenció que era la mejor decisión hacerlo y que estaba 100% decidido. Por lo tanto, con eso me evito que después me diga, oye, sabes que en realidad no fue la mejor decisión, me arrepiento, no debería haberlo hecho, o compénsame con esto, compénsame con aquí, compénsame con acá. Y finalmente me saca a mí también de esa posición típica que toma muchos vendedores que sienten que el comprador te está haciendo un favor en comprarte y que finalmente te pone a ti en una posición eh, mucho más abajo de lo que debería ser una relación de igualdad y finalmente te saca también de esa situación en la que tú como vendedor tengas que estar todo el tiempo tratando de convencer a tu cliente de por qué es una buena decisión que te compre a ti. Ahí es donde se ve claramente que, esto sobre todo quien se dedica a ventas lo sabe, que una venta no está cerrada hasta que el dinero está en el bolsillo. Y justamente en estos momentos que tú dices es muy bueno, muy fácil. Sigue habiendo probabilidad de que el cliente se eche atrás en último momento, aunque te haya dicho sí, sí, seguimos adelante, pero luego al momento de la verdad, uy, ahí salen las dudas, salen esos pequeños detalles que tú has mencionado, arréglame esto, arréglame lo otro, descuéntame el no sé qué de aquí y demás. Con lo cual, reafirmándome así como ha empezado esta sesión, un agente inmobiliario es, ante todo, como bien nos has demostrado, Eric, un vendedor. Así que bueno, por mi parte, darte las gracias por todo este valor que nos has compartido. Decirte que, por supuesto, sabes de sobra que cuando quieras dar el paso a este sector,
Sabes que puedes contar conmigo y seguro que conocerás a mucha más gente que también, pero que desde luego, si te sumaras, bueno, tu presencia en este mundo sería de un aporte espectacular. Sería genial poder contar contigo en este sector. Y bueno, para que no se me olvide, nos has mencionado antes dónde puedes localizarte. Si nos puedes repetir, por favor, para que no se olvide la gente que quiera contactar contigo, saber de ti o plantearte cualquier consulta, ¿dónde te pueden localizar? Me pueden encontrar en la plataforma LinkedIn o LinkedIn, como le llaman en Estados Unidos también, Eric Schoenberg, y normalmente comparto tips de ventas y en el último tiempo he estado compartiendo parte del contenido que van a encontrar en la publicación de mi libro que espero publicar a fines de este año idealmente, que se llama De vendedor de humo a camaleón de las ventas, que busca entregar una idea de este concepto del proceso transformacional de alguien que parte en ventas siendo alguien que cree saber vender, pero en el fondo es un vendedor de humo, que vende características, beneficios y quizás no es una persona muy honesta en su manera de vender porque trata de empujar la venta de una manera más forzada y cómo en ese camino logra transformarse en este camaleón de las ventas que es el concepto del vendedor integral, el vendedor que logra entender que la venta es un proceso que tiene un inicio, tiene un fin, basado en desarrollar confianza, conexión con tus prospectos, encontrar la manera de ayudar a quien realmente necesita tu producto, tu servicio o tu solución y desarrollando relaciones que permiten poder convertir sospechosos en prospectos, prospectos en clientes y clientes en fans. Muchas gracias, Eric. Eric Un Schwamberg, gustazo, el Bernat. camaleón de las ventas. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento, todo tu valor que nos has compartido en esta sesión. Y bueno, por mi parte, nos seguimos leyendo en LinkedIn. Un abrazo, Bernat. Un gusto. Gracias por la invitación. A ti, gracias, Eric.